texto. Una de las cosas que nos encontramos, sobre todo si estamos en formación de biodanza, es que biodanza tiene una definición, ¿ok? Y esa definición ya incluye el tema del canto como uno de los recursos importantísimos para que biodanza logre la integración humana, la reeducación afectiva, la renovación orgánica, la recuperación de las funciones originarias de vida. Es decir, que no basta la música, que no basta el movimiento, es importante también el canto como un recurso para promover esas vivencias integradoras que permitan la expresión del potencial genético del ser humano. Entonces, por supuesto, biodanza nos da todo un camino, nos da toda una metodología, incluso como extensión, eh, para conseguir, para caminar en función de encontrar la voz, de encontrar nuestra voz. Y esto tiene todo un referente importante, porque si nosotros queremos mirar una definición de la voz, puede haber muchas, pero la voz básicamente la podemos mirar como la expresión de nuestra capacidad para manifestar a través de un código propio estados internos especiales. A la vez, la voz también la podemos definir como el producto de las resonancias viscerales que produjeron en el ser humano todos los objetos con los que se encontraba o el entorno en el que se movía y que le llevó a generar emisiones de voz. ¿Ok? Entonces, en este sentido, podemos mirar la voz y por eso el libro de Voz y Resonancia Ancestral tiene que ver con ese título tiene que ver con eso, ¿no? Con esa posibilidad de conectarnos con esa resonancia ancestral que viene de nuestros orígenes. La voz definitivamente está ligada al cuerpo, al movimiento, a los afectos. Y biodanza nos habla de eso. Biodanza no es posible sin incorporar la corporeidad, lo cual implica incorporar el movimiento, implica incorporar las emociones, todo lo que es la vida afectiva en nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, la voz expresa nuestros estados anímicos, expresa nuestras sensaciones corporales a través de distintas manifestaciones y lo podemos ver desde que nacemos. ¿Cuál es la primera emisión de voz que genera un bebé al salir al mundo? Es un llanto. Después vienen todas las otras expresiones, ¿verdad? Es el grito, es la risa, son los gemidos, son los susurros, son los suspiros, son los murmullos, es el llanto también, es el carraspeo. Fíjate que en este sentido, por ejemplo, yo que tengo mucho tiempo trabajando con esto y que tiene que ver con mi propia historia, soy muy sensible a cualquier carraspeo en mí o en la persona con la que estoy. Y sobre todo porque es una expresión de un estado anímico, de una sensación corporal que me está manifestando algo sobre la otra persona o sobre mí. No es casual que yo carraspee en una conversación, por ejemplo, o que yo de pronto suspiro. Todo eso está, como diría Rolando Toro, perfectamente conectado con todo lo que pasa en nuestro organismo. Y por eso no podemos separar la voz de eh, nuestra esencia, de nuestro ser, de nuestra organicidad inclusive. Los estornudos no son casuales. De pronto yo puedo decir, wow, algo me dio alergia. Sí, es posible que ya haya un efecto fisiológico, pero tiene que ver con un estado anímico también. Entonces, lo que quiero enfatizar en este sentido es que todo lo que expresamos con la voz, y no solo la voz hablada, y por eso recurro a todos estos ejemplos, tiene que ver con lo que yo estoy expresando en un momento dado, con lo que yo soy, con lo que yo estoy percibiendo, con lo que yo estoy sintiendo. Y que tienen básicamente la manera y la forma de construir un lenguaje personal. Es decir, cada vez que yo emito alguna expresión de mi voz,
estoy expresando mi lenguaje personal. Fíjate lo importante que tiene que ver este elemento que a veces decimos, bueno, pero yo no tengo buena voz, o también muchas situaciones que he vivido que me llevaron a que cállate, tú no tienes nada que decir, estás muy pequeño o no tienes opinión o lo que sea. Todas esas cosas que muchas veces podemos haber vivido. Entonces, el uso de la voz históricamente en la evolución del ser humano ha sido un factor de básicamente de sanación y de transformación desde el origen del hombre, desde tiempos muy remotos, inclusive ligado a procesos tan importantes como la fertilidad de la mujer o del hombre. El ayudar al nacimiento, por ejemplo, el aceptar la muerte, el favorecer el crecimiento de las cosechas. ¿Por qué cantaban las personas en épocas remotas? Sobre todo en aquellos de los trabajos primordiales, esa posición generatriz de biodanza que es tan hermosa. Todos los trabajos primordiales están ligados a cantos de faena, que son repetitivos, que son, y que van acompañando el ritmo del esfuerzo físico que la persona necesita para generar ese trabajo. Entonces, reconocer el poder de dirigir y canalizar la intención hacia un punto, hacia un objetivo específico, tiene que ver con reconocer también que la voz es una fuente poderosa para generar frecuencias de sonido que tienen que ver con potenciar la intención de un trabajo, de una faena, de una expresión específica que yo tengo en un momento dado. Esto, por supuesto, visto desde los tiempos remotos, ha sido una fuerza para la sanación, ha sido una fuerza para la transformación del ser humano. Y de hecho lo conseguimos en los mitos. Los mitos en las propuestas de muchas religiones que tienen esa presencia de un Dios creador. Un Dios creador que en principio visualizaba el objeto a crear. Luego lo nombraba. Y luego manifestaba al mundo y todos los objetos que lo iban a componer a través de los sonidos. Entonces, me parece una cosa sumamente importante desde el punto de vista de nuestra evolución como ser humano, cómo la voz nos ha acompañado desde tiempos remotos de una forma muy, muy importante y que a lo mejor en la cotidianidad no lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, biodanza nos recuerda que esto es fundamental desde su definición y eso me encanta. Porque cuando yo miro un tema como investigadora que soy, me encanta mirarlo, ajá, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué me dice la definición de biodanza con relación a él? Y cómo de ahí yo puedo extraer toda mi comprensión posterior y más profunda, porque luego se liga con la identidad, luego se liga con la parte psicológica, la parte mitológica, como te estoy mencionando, en fin, con todo lo que tiene que ver con los diferentes temas que abordamos en la formación de biodanza. Ahora, lo interesante es que la voz es una expresión del fenómeno vocal que el ser humano genera, porque el canto es la otra expresión. ¿Ok? Entonces, a mí me encanta, y vuelvo a la definición de biodanza, cómo la definición no nos habla de la voz, nos habla del canto. ¿Y por qué nos habla del canto? Justamente porque en biodanza estamos trabajando en la posibilidad de expresar el instinto. Es decir, que el canto nos lleva a espacios más remotos, a tiempos más remotos que la misma voz hablada, como vengo diciendo hace rato, ¿verdad?
Ahora, lo interesante es que, de acuerdo a los estudiosos del tema, quien canta mal, habla mal. Y tú dices, wow, ¿cómo es eso? Pues sí. Entonces, ¿qué pasa con esto cuando biodanza y voz nos invita a rescatar el canto? ¿Cuánto cantamos en las sesiones de biodanza siendo que el canto forma parte de su definición original? ¿Hasta qué punto un facilitador de biodanza tiene la formación posterior como extensión para entrar en este espacio y facilitar encontrar su propia voz y encontrar la voz ayudar al otro a encontrar su propia voz, ¿no? Entonces, hablar mal implica respirar mal. Hablar mal implica adoptar malas posturas. Y de alguna manera, o tenemos voz o no tenemos voz. Ahora, todos tenemos voz. ¿Es la auténtica o es una máscara que me he puesto desde mi personalidad, alejándome de mi identidad? Eh, Quien habla mal se dice que está mal dentro de su piel, dentro de su propia piel. Es decir, que si lo miramos desde el potencial de trascendencia, es una persona que no logra ocupar su espacio en el mundo. Fíjate lo trascendente de esto, ¿no? Si estoy mal dentro de mi propia piel, yo no estoy ocupando el lugar que me corresponde en el mundo. Y esto tiene un poder muy importante cuando logramos trascenderlo, ¿ok? Entonces, rescatar la voz cantada exige restaurar la voz hablada. Pero para ello necesitamos desarrollar la función respiratoria, porque está totalmente dependiendo de ella, y rectificar la verticalidad corporal. Fíjate todos los ejercicios que nos trae biodanza sobre el caminar, por ejemplo, sobre la integración motora. Y después hay 2 ejercicios específicos sobre respiración, pero muchos otros, como los segmentarios, por ejemplo, segmentario de pecho-hombros, de cuello, nos ayudan a respirar mejor y a recuperar nuestra verticalidad corporal. Es decir, que realmente biodanza nos trae muchísimos recursos para recuperar la voz cantada y la voz hablada también, ¿no? Y que realmente la propuesta es que como seres humanos regresemos a nuestra verdad inicial, ¿ok? Esa verdad que nos trajo al mundo y que nos permitió expresar con fuerza aquel grito inicial, ese grito primal, como lo llaman algunos, en el momento de nacer. Entonces, se trata de poder, nosotros como facilitadores, promover un proceso del canto a la voz, para ir del canto a la voz y producir el habla, ¿ok? Y aquí quiero dar mucha importancia a lo que tiene que ver con el relato de evidencia, que eventualmente algunos facilitadores pudieran decir, bueno, pero yo me paso eso por alto. A la vez, si lo vemos dentro de este contexto, nos damos cuenta de su importancia. Porque producir el habla implica empezar a tener incluso algo que decir. Y empezar a tener la fortaleza de la identidad necesaria para decirlo. Porque a veces tengo algo que decir, pero me lo guardo porque no tengo la identidad necesaria para los comentarios o los rechazos posibles que eso pueda generar. En este caso, biodanza se libera las manifestaciones expresivas que fueron bloqueadas durante nuestra infancia. ¿Okay? Biodanza tiene el poder, con su metodología, de liberar todas esas fuentes expresivas bloqueadas durante la infancia y que son coartadoras directas de la expresión de la voz. ¿Okay? Facilitando entonces la conexión con nuestra voz auténtica. Y de hecho nos enmarca dentro de lo que
significaría la creatividad existencial. Esa creatividad existencial que se expresa a partir de la voz y de todas sus particularidades, como lo mencionaba antes con los ejemplos que di de uso de la voz. Al hacerlo, todos esos sentimientos, emociones, sensaciones que quedaron bloqueadas en mi infancia, la tristeza que alguna vez me ahogó, el miedo que me constriñó, pueden ser transmutados a través de la expresión con la voz. Y en ese sentido se habla de llorar las aflicciones a plena garganta. Fíjate que culturalmente hemos estado muy movidos por el hecho de que llorar, como yo no sé qué hacer con eso, mejor que el otro no llore. Y yo mejor no lloro porque me voy a mostrar como una persona débil. ¿Okay? Muchas veces, cuando alguien llora en biodanza, el grupo se incomoda porque no sabe qué hacer con eso, porque culturalmente no tenemos la educación ni la sensibilidad para sentir que el llanto o para pensar que el llanto es una expresión sana. Y de hecho lo sabemos cuando hemos tenido muchas ganas de llorar y de pronto nos desahogamos y nos sentimos livianos. Sentimos que dejamos ir algo que estaba allí constriñendo la garganta, ahogando la respiración o atascándose en mi estómago. ¿Ok? Así es importante también que cantemos nuestras alegrías. Es importante que gritemos nuestros miedos. Es importante incluso ser capaces de dar a luz la canción de nuestra propia vida, como la llamo yo, ¿no? Porque en definitiva, cuando hacemos todo eso, estamos expresando nuestra propia canción de vida. El tema acá tiene que ver con el hecho de que culturalmente hay muchos ecofactores negativos que nos generan dificultades para expresar esa voz auténtica. Y todos salimos de la adolescencia y entramos en la edad adulta con una voz que no es la nuestra. Y posiblemente ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello. Y podemos pasar toda una vida sin darnos cuenta que esa voz es la nuestra. Y que lo que está reflejando es una máscara, una personalidad falsa y que realmente no se corresponde con nuestra identidad auténtica. Una voz que está saliendo a lo mejor del pecho para arriba o de la garganta para arriba, pero que no está saliendo de nuestra víscera y siguiendo toda esa conexión, aliento, respiración que necesitamos para generar una voz auténtica y emocionada, ¿ok? Que es otra de las expresiones que yo estoy usando en el segundo libro sobre metodología para trabajar con biodanza y voz en biodanza, ¿no? Claves para acceder a la voz emocionada, que biodanza nos ofrece una maravillosa metodología para eso. En definitiva, cuando salimos de nuestra adolescencia y pasamos a la edad adulta con una voz hablada utilizada de forma negativa, de forma mal utilizada, no es más que una secuencia de que la voz cantada también está coartada. ¿Okay? De hecho, en la evolución humana, la voz cantada, como decía anteriormente, es anterior a la voz hablada. Entonces, vamos a promover una voz sofocada que viene de todas esas experiencias anteriores, tal vez desde la infancia, cuando recibí muchos, usted cállese, usted no tiene nada que decir, usted es muy pequeño para expresarse, ¿ok? Todo ese tipo de mensajes que pudimos haber recibido en la infancia y que a partir de una gran cantidad de tensiones corporales que se fueron produciendo, esculpieron mi postura corporal, esculpieron, de alguna manera, dibujaron mi fisionomía y también establecieron una tipología de mi comportamiento.
superar esto y encontrar nuestra propia voz requiere un proceso de emancipación en algún momento de nuestra vida, y biodanza es un gran recurso para ello. Entonces, ese proceso de emancipación va a requerir el retorno a las fuentes del grito, a las fuentes de la violencia primaria, de la emoción primordial, que un día paralizaron el cuerpo y su expresión, y cuya flor innata es la voz. Entonces, poder acceder a todas las expresiones y manifestaciones de la voz es un paso importante en ese proceso de emancipación. Esto va a implicar aprender a amar inclusive mi propio cuerpo, porque es posible que en ese proceso yo haya generado un sentimiento de odio, de resentimiento, de indiferencia, de malestar, de inadecuación hacia mi propio cuerpo. Y aquí quiero referirme incluso al tema de la identidad, cómo la identidad se conforma a partir de esas dos vertientes de sentir que en ese modelo sistémico de la identidad que nos da Rolando Toro, que implica poder sentir el cuerpo como fuente de placer o fuente de dolor, y ser capaz de percibirme ante los otros como un ser diferente. Esas dos vertientes que conforman la identidad. Entonces, poder recuperar esa voz a través de ese proceso de emancipación va a requerir ir a esta fuente, ¿verdad? Entonces, biodanza nos da, dentro de su metodología, muchísimos recursos para que logremos todo este proceso, caminar hacia este proceso, que puede ser un proceso para toda la vida. A la vez, una vez que lo iniciamos, nos va a dejar muchísimos beneficios, de los cuales vamos a hablar dentro de un ratito. Ahora, en este caso, de pronto te preguntas, ¿cómo sé si estoy usando una voz auténtica o no? Porque posiblemente me ha acompañado toda mi vida y ni siquiera me he dado cuenta que no es mi voz auténtica. En principio, hay unas sensaciones importantes que revisar, ¿no? Una garganta apretada, por ejemplo, cuando estoy expresando cosas específicas, emociones, sensaciones. Cuando mi pecho está oprimido con frecuencia, por ejemplo, en el caso de las personas que sufren de asma, hay un pecho oprimido allí intensamente que no va a permitir que la voz auténtica sea la que se emita, ¿ok? Por otro lado, cuando generalmente tengo problemas en mi estómago y ese estómago pareciera que está anudado y que me genera una gran cantidad de malestares. Todo ello va a generar que la voz que salga de mí esté desconectada de mi cuerpo. Y por lo tanto voy a emitir una manera infantil de hablar, que a lo mejor incluso tiene que ver con una inmadurez en mis relaciones sexuales o con una inmadurez en mi estructura corporal. De hecho, se dice que el tema de recuperar la voz está ligado directamente a la sexualidad y al piso pélvico. Entonces, en este caso, poder recuperar esa voz auténtica tiene que ver con la posibilidad de lo que me dan los segmentarios, por ejemplo, o la integración senestésica en biodanza. Son ejercicios que están ayudando a que ese proceso se cultive, se nutra. ¿Ok? Hay muchos ejercicios de biodanza que no están dirigidos hacia la voz específicamente. A la vez, van a contribuir. De hecho, si nosotros miramos en el catálogo 2012, van a conseguir ejercicios sin música, 12 ejercicios sin música. Ejercicios sin música. Por ejemplo, el coro de Caña Divina, el canto del nombre, entre otros. Pero muchos de los ejercicios de biodanza que no tienen que ver específicamente en su consigna con la voz están facilitando
que la voz sea reforzada en su autenticidad y sea encontrada por cada uno de nosotros. Entonces, lo que necesitamos encontrar es cómo esa huella precisa de un pasado traumático que se remonta a nuestra infancia ha dispersado una parte considerable de nuestra energía en comportamientos ansiosos que disminuye. Entonces, lo que requiero es disminuir las tensiones corporales. Biodanza trabaja en ello. Cuando facilita ese proceso de integración que va de la integración motora a la sensoriomotora, sensitivo-motora, afectivo-motora, afectivo-erótica, ideo-afectivo-motora, está favoreciendo que esa voz cada vez sea más auténtica. Por otro lado, poner de nuevo los pies en el piso. Y de ahí yo he hecho una propuesta de una base para comenzar cada danza. No es lo mismo que si yo estoy facilitando una secuencia de biodanza, las personas estén entretenidas arreglándose el cabello, arreglándose la ropa, o con los brazos cruzados atrás o adelante, a que tú tengas la postura, la posición de identidad, donde tú tienes base firme, rodillas semiflexionadas, mandíbula relajada, mirando al frente, tus hombros están en su lugar y tu pecho está abierto. A eso lo llamo yo posición receptiva y tiene todo un referente en los escritos de Rolando, cuando decía que para llegar a ser medium de la música, para entrar en vivencia, requerimos una posición que nos permita estar sensibles a lo interioceptivo y a lo propioceptivo. Si yo estoy entretenido arreglándome el cabello o mirando por otro lado o haciendo cualquier cosa, no estoy dispuesto y disponible para la vivencia. Esa es mi propuesta. Posición receptiva antes de comenzar cada vivencia. Y eso ayuda a que la persona vaya poniendo los pies en el piso y a partir de allí empiece todo el proceso que le puede llevar a una vivencia mucho más integradora. Ese proceso de emancipación del que hablaba antes implica salir del encierro en el que muchas personas hemos vivido, ese calabozo que nos hemos armado nosotros mismos a lo largo de nuestra vida y que posiblemente hemos cerrado todas las salidas. Y ahí yo recuerdo algo que yo decía en mi libro, ¿no? El hecho de que cómo este tema para mí ha sido tan fundamental, porque desde venir de una infancia en la que el canto fue la única vía de expresión, eso me protegió de la locura, digo yo. Me protegió de ser ahora una loca suelta, ¿ok? Y no una loca de un manicomio, ¿no? Entonces, por intuición yo tuve esa forma de no cerrar todas las salidas, ¿ok? Por lo menos dejé esa, que era un canal de expresión. Ahora sé que es poderoso, antes no lo sabía. Pero una vez que empecé a conocer biodanza y a interesarme en este tema como especialista de biodanza y voz, cada vez descubro el poder de la voz y del canto, ¿no? Entonces, el canto puede ser una vía de salida, pero si nosotros nos hemos cerrado todas las salidas, nos hemos encerrado, necesitaríamos liberar en principio el aliento. Aliento, sonido. Ese es un proceso fundamental para ese proceso de emancipación, de encontrar mi propia voz. Restablecer la verticalidad de mi cuerpo desde la parte inferior de la columna. Fíjate qué hermoso un caminar sinérgico, un caminar fisiológico, como nos facilita de manera tan sencilla y sin que te enteres de recuperar esa verticalidad, ¿no? Por otro lado, disolver esas tensiones que hace muy bien biodanza, reconstruyendo sobre todo una base sólida.
en la cual sostenerme, asentándome de nuevo en la vida. Y de hecho yo digo que, aunque no lo he conseguido en ninguna fuente de biodanza, todo lo que hacemos en nuestra vida, la vida misma, se mueve en dos grandes categorías del movimiento. Movimiento periférico, este que me lleva hacia afuera, y el movimiento central. Cuando yo tomo mis bases en esa posición receptiva de la que hablé antes, estoy hablando de conectarme con mi propio centro. Y eso, en definitiva, pues me da una base sólida en la que asentarme en mi vida. Salir de ese calabozo implica poner en libertad al preso o a la presa, ¿ok? Y eso va a tener una resonancia en todo mi cuerpo, cultivando incluso el poder sostenerme a mí mismo, el poder tener conexión con la sintonía vital. Esa sintonía vital que implica, no importa lo que esté sucediendo, yo estoy en mi centro y desde allí puedo generar los movimientos, las soluciones que requieran. Aunque, como digo en mi tercer libro, todo está en su justo lugar, aunque no sea el que quiero. A veces el movimiento implica moverme en otra dirección. Bueno, será. A veces puede ser una dirección que no sea muy agradable. Será. Mantenerme en mi centro implica poder fortalecer ese proceso de emancipación. Facilitador de biodanza que tiene personas con todas estas dificultades y todo esto que has contado vos, estos calabozos, estas restricciones, estas limitaciones de niño y todo eso, ¿qué es lo que le faltaría al facilitador para que facilite y acompañe esos procesos? Porque si no se queda en el movimiento, se queda en el relato de la palabra y se queda como en una periferia, digamos, cuando vos estás relatando de lo central que es estar en eje como para que salga a través de mí algo que es tan maravilloso que es esa resonancia interior, ¿no? Que hay veces que se puede plasmar a través de un silencio, pero muchas veces a través del canto. No amo mi canto, no amo el canto de aquel ser humano que está siendo, y a mí me parece que desafina, digamos, entramos en un absurdo de relaciones, digamos, ¿no? Eso como... entonces, como qué nos podés contar a los facilitadores que no estamos viendo esto tan central que es, digamos, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer, digamos, ¿no? O qué deberíamos prestar atención, ¿no? Además de la formación, de la extensión, pero me parece que hay algo más que se nos está pasando a los facilitadores, ¿no? Sí. Bueno, una pregunta bastante profunda y amplia, ¿no? En principio, son muy pocos los facilitadores que han sido formados por una escuela que esté dándole la importancia a la voz como la tiene, partiendo desde la definición de biodanza. Eso implica que el proceso de pronto es encontrar mi propia voz como facilitador. Fíjate, por ejemplo, una cosa que yo digo como investigadora que soy y que me encanta ese trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con los estudiantes que llegan al momento cumbre de la monografía final? En mi experiencia, o no tienen que decir o no saben cómo decir, y menos cómo ponerlo en papel. Y ahí se traba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor en la formación no se facilitó la expresión hablada, cantada, escrita.
Y en ese sentido, por ejemplo, dentro de la metodología que yo he desarrollado para la Escuela Venezolana de Biodanza del Zulia, que vengo dirigiendo desde hace 21 años, una parte importante es que hago un biotexto previo a la asistencia a la maratona, de manera que tú leas y tengas alguna pregunta. Hacerte una pregunta ya implica que estás expresándote con un nivel de integración ideo-afectivo-motora importante, ¿ok? Que debería ser el nivel que tienes cuando vas a entregar una monografía o a preparar una monografía. Ya debes haber trabajado hasta ese nivel. La otra cosa es, si yo tengo una pregunta, ese instinto exploratorio, esa curiosidad de buscar, ¿será o no será? Esto puede ser una hipótesis, lo dijo Rolando Toro, pero ¿hasta qué punto hay referencias sustentables sobre esto? Y empiezo a buscar información y empiezo a tejer ideas para expresarlas. Pero resulta que muchos facilitadores no tienen la capacidad no han desarrollado la capacidad para expresar sus ideas. Y entonces tú consigues unas monografías con muchas deficiencias, donde realmente yo empecé diciendo algo y termino diciendo una cosa totalmente distinta. Es decir, me perdí en el camino, porque es muy fácil perderse en todo ese mundo teórico que sostiene biodanza. Es demasiado amplio. Entonces, en este sentido, una de las primeras cosas que yo sugiero es que tú como facilitador empieces a revisar hasta qué punto has hecho un proceso de recuperar tu propia voz. Expresada en todo eso, en lo que dices, en lo que escribes, en lo que facilitas, en tu consigna. Fíjate que una de las cosas que más dificulta a a una persona, a un facilitador en ciernes, como le llamo yo, cuando están en la práctica supervisada, es qué decir en la consigna. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado esa capacidad de expresión de la palabra hablada, pero a lo mejor es que les falta también la voz cantada. ¿Ok? Y cómo todas esas dificultades se pueden superar en la medida en la que una escuela, por ejemplo, de formación, hace más énfasis en el tema de la voz como parte de sus sesiones periódicas, no digamos toda la semana, pero sí periódicas. Y que en tus grupos como facilitador, tus grupos regulares, también puedas hacer uso de eso. Pero para ello necesitas estar formado al respecto. ¿Ok? Como decías tú, yo no puedo sacar de debajo de la manga algo que no he vivenciado yo mismo. Entonces, la extensión de biodanza y voz, en este caso, es fundamental. Formarte, leer, fíjate, este libro que yo he escrito, es el único libro que existe sobre este tema en biodanza. El único libro escrito formal. Hay algunas monografías, algunas muy buenas, pero es decir, no nos hemos tomado el tema en serio. Y resulta que es inseparable de nuestra esencia. ¿Para qué trabajamos en biodanza? Trabajamos para la integración de la identidad y para la integración humana. Entonces, si eso es parte de la integración de mi identidad, es mi huella sonora, ¿cómo es que no le estamos dando la importancia en la formación y en los grupos regulares en biodanza? Entonces, empezar a hacer un proceso de formación y después a llevarlo a tus grupos regulares, a los grupos de formación, de manera de sensibilizar a tus estudiantes para que luego como facilitadores tengan recursos para hacer. Ese no fue mi proceso. En mi proceso yo lo hice realmente de manera totalmente empírica, porque yo no tuve guía al respecto. En este momento, el libro puede ser una guía, este libro, pero ahora viene el segundo libro, que es justamente, se llama Resonancia, claves para encontrar la voz emocionada, donde profundizo en la metodología
y donde además he incluido ejercicios específicos generados a partir de mi propia experiencia en este trabajo que tiene que ver con unos cuantos años profundizando en el tema. María Dolores, ¿cuál es la música de tu infancia? ¿Cuál es la canción de tu infancia? Si es que te acordás si hay alguna canción que fue la bisagra, digamos, entre no expresarse y a partir de ese momento sí. Qué pregunta tan interesante y me da mucha risa porque resulta que cerca de mi casa había un bar que ponía música mexicana. Yo soy venezolana, vivo en Maracaibo, pero la música de ese tiempo que estaba en los bares era mexicana. Y entonces yo aprendí, mis primeras músicas fueron músicas mexicanas. La cama de piedra, por ejemplo, escaleras de la cárcel. De hecho, yo a los 2 años ya cantaba ranchera. Entonces, imagínate tú, aquellas rancheras que eran para meterse la daga y revolcarse en la herida, esas fueron mis primeras canciones. A la vez, qué interesante, ¿no? Porque como no tenía otro canal de expresión, a lo mejor eso me conectaba y me hizo sensible, me hizo conectarme con la emoción. Ese desgarre de la ranchera que te lleva así como que al despecho, a las sensaciones así de intensas, ¿no? Eh, Esas fueron mis canciones iniciales, con las cuales yo debuté en el mundo artístico. Muy bueno. Y la pregunta Ahora, es, ahora sí. hay una canción con la que yo quiero que me lleven a incinerar, que es la canción Cantares, la de Joan Manuel Serrat. Ah, cantar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar abriendo camino, camino sobre la mar. Qué hermoso, bueno. Qué hermoso. Qué lindo, ¿eh? Bueno, y a vos como ser humano, ¿qué te cambió el canto? Mira, como decía anteriormente, fue mi única puerta de salida que dejé al calabozo en el que me sentí encerrada por muchos años en mi vida, ¿no? Y yo creo que el mayor cambio fue protegerme de la locura, eh, dejarme en conexión con recursos que intuitivamente fui descubriendo, ¿no? Ahora, recuperar esa voz, por ejemplo, de ser una niña tímida, muy tímida, aunque cantaba. Claro, yo cantaba en medios muy íntimos, ¿no? O cantaba debajo de la mata de tamarindo que había en el frente de mi casa, ¿ok? Con un radiecito de batería, porque me conocía todas las canciones del momento, el cantante, la letra. No canté más allá, ¿ok? Yo no cantaba públicamente, pero eso me permitió ahora, por ejemplo, estar en una pantalla y hablar con fluidez. Me permite pararme delante de un grupo y ser fluida con mi expresión y con mi expresión sentida, ¿ok? No una expresión mecánica, una voz emocionada. Porque en este sentido yo digo, el desafío mayor que le puede suceder a una persona, a un facilitador de biodanza, no es estar delante de un grupo de 100 o 150 personas, es estar en un grupito de 2 o 3 personas, ¿ok? Entonces, en ese sentido, no solo desde biodanza, porque yo tengo un proceso de andar por el camino del desarrollo humano mucho antes de biodanza. Yo llegué a biodanza a los 36 años y ya tenía un camino andado como especialista de las ciencias humanas, como especialista en desarrollo humano, que había tenido impacto incluso de ser ponente en congresos internacionales, de tener algo que decir, de dar talleres, de llevar lo que sabía a otras personas. Entonces, de ser una niña absolutamente tímida, encerrada en un espacio muy pequeño de mi familia,
a poder en este momento estar delante de cualquier cámara, delante de cualquier grupo y expresarme con naturalidad, yo creo que es un camino que me ha llevado lejos, ¿no? Y que el canto creo que tuvo mucho que ver con eso. De todas maneras, cualquier trabajo y proceso que hagas con tu voz, no para la voz, para cantar profesionalmente, sino para recuperar tu canto más allá de la ducha, para expresar a través de tu canto tu sentir, te va a conferir vigor, por ejemplo, a todos tus centros energéticos, que si lo miras desde biodanza, cuando hacemos cementario de cuello, cementario de brazos, de hombros, de pecho, de cintura, de piernas y de pies, ¿qué estamos haciendo? Fortaleciendo esa verticalidad y encontrando nuestras bases, ¿ok? Por otro lado, accedemos con facilidad a nuestra verdadera esencia cuando somos capaces de encontrar nuestra propia voz. Y sobre todo, a todas sus manifestaciones en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces te dijeron de niño, no bosteces, porque eso es mala educación? Y resulta que el bostezo tiene que ver con una necesidad de aire que te está pidiendo tu organismo y con una necesidad incluso de movimiento que te puede estar pidiendo y con otras cosas más. Entonces, esas manifestaciones cotidianas, el bostezo, el susurro, el suspiro, para mí el suspiro tiene muchísima importancia, ¿no? Y los quechuas saben mucho de eso, porque le dan al suspiro una parte bien importante en su cotidianidad. Vamos disolviendo tensiones, por lo tanto, transformando disociaciones en armonía, al recuperar nuestra propia voz. Vamos creando nuestra sintonía vital, fortaleciendo nuestros 3 niveles de vínculo, el vínculo con el otro, el vínculo conmigo mismo, el vínculo con el universo. Vamos descubriendo ese cuerpo sonoro que somos como instrumento musical. Somos el mejor instrumento musical que pueda existir sobre la Tierra. ¿Ok? Estamos, por otro lado, llevando también la posibilidad de revitalizar. Cuando yo logro recuperar esa conexión aliento-sonido, estoy favoreciendo la revitalización. Fíjate que toca todos los potenciales, ¿no? Como te he venido mencionando. Por supuesto, liberas el estrés. Cuando cantas tus alegrías, cuando lloras tus aflicciones, cuando gritas tus miedos, liberas estrés. Por otro lado, facilitas la recuperación de esa anulada capacidad de sentir que Biodanza prioriza tanto, ¿no? Recuperar tu capacidad de sentir. Estás liberando emociones intensas y disolviendo corazas de tensión. Estás accediendo a la voz de tu corazón. Fíjate todos los beneficios que te puede dar la biodanza, cultivando además el sostenerte a ti mismo y nutriendo tu sintonía vital. Estos son algunos de los beneficios del proceso de emancipación para encontrar tu propia voz. Bueno, maravilloso, María Dolores. Impecable, ¿no? Impresionante para mí. Yo te agradezco mucho toda la dedicación, todo lo que has, no sé, en 45 minutos le has hecho terapia a todo el mundo. No, impresionante, impresionante. No, yo es como, bueno, Lo menos supo es dejar algunas preguntas, ¿no? ¿Te sientes cómodo o cómoda con la voz que está saliendo de la parte superior de tu cuerpo y dejando de lado lo demás? ¿Realmente es tu voz auténtica la que está emitiendo? Algunas preguntitas allí como para atenderlas durante tu proceso de vida. muy bueno, muy bueno. Y una última pregunta es, este libro que vos estás creando, ¿no? Vos tenés una idea de
¿Cuándo va a estar disponible? Ok. Sí, que más. Ok. El libro que ya he mencionado salió en el 2021, ¿verdad? Y está disponible en Amazon. Está en tapa blanda. El segundo libro, se llama Resonancia, claves para encontrar tu voz emocionada, es un libro que va a estar disponible a finales del mes de junio 2023. Ya está para en diagramación y todo lo demás. Es un libro que puede ser una Biblia para los que quieran profundizar en este tema. Ahora, quiero decirte también, y esto es una primicia, que acabo de terminar un libro que va a ser publicado en julio, que es un libro sobre sintonía vital, donde yo llevo a la teoría, al escrito de manera práctica la biodanza vivida. Y el libro se llama Todo está en su justo lugar, y el subtítulo es Aunque no sea el que yo quiero. Y que va a estar en Amazon como Kindle por un mes, como libro Kindle, como ebook, y que va a estar a un precio irrisorio. Entonces, para que mucha gente tenga posibilidad de adquirir, ¿ok? El libro 2 es un libro de tapa blanda y va a ser accesible por Amazon, y para grandes pedidos, pues se puede enviar a diferentes países eh, con el apoyo tuyo, por ejemplo, como me lo has venido dando con el libro 1. Entonces yo hablo del libro 1, el libro 2 y el libro 3. Y bueno, como me decía alguien que me conoce muy bien, es que tú tienes muchos libros en la cabeza. Sí, lo que me falta es tiempo para ponerlo en papel.